Buenas tardes, estamos en la materia de diagnóstico y evaluación empresarial y el tema de hoy es definición de metas y evaluación de desempeño. Importancia de definir metas en las empresas. Alineación estratégica. Las metas alinean esfuerzos individuales como los objetivos estratégicos de la organización, creando sinergia y dirección común. Impulso competitivo. En Nuevo León, la definición clara de metas impulsa la competitividad y productividad del sector industrial. Caso real, Grupo Alfa establece metas trimestrales para mejorar la eficiencia en sus plantas manufactureras, logrando reducciones significativas en costos operativos. Definir metas dentro de una organización no es un simple requisito administrativo. Es un proceso estratégico que orienta a todos hacia un mismo rumbo. Sin metas claras, los esfuerzos se dispersan y se pierde tiempo y dinero y motivación. Por eso las metas se consideran el corazón de la planeación organizacional. En México, las que establecen metas claras logran ser más competitivas frente a sus rivales. En Nuevo León, donde la industria y los servicios son altamente demandantes, tener objetivos definidos permite reaccionar rápido a los cambios del mercado y aprovechar oportunidades. Una meta bien planteada alinea cada área con la estrategia general. Por ejemplo, si la meta de una universidad es aumentar la matrícula, cada departamento debe saber cómo contribuir. Marketing con campañas, control escolar con eficiencia y trámites, y profesores con la calidad en la enseñanza. Cuando no hay metas claras, surgen confusiones. Los empleados trabajan en automático sin saber exactamente hacia dónde se dirigen, lo que genera frustración y pérdida de productividad. Es como un barco sin brújula, navega, pero no necesariamente llega al puerto correcto. En cambio, con metas claras se fortalece el compromiso. Los empleados sienten que su trabajo tiene un propósito y que sus esfuerzos impactan en el éxito global. Esto aumenta la motivación y el sentido de pertenencia dentro de la empresa. En Nuevo León, muchos han logrado crecer porque fijaron metas sencillas, como incrementar ventas en un 10% trimestral. Este objetivo, aunque pequeño, permitió ordenar esfuerzos, medir avances y dar seguimiento puntual. Un aspecto clave es que las metas no deben ser impuestas sin explicación. Los líderes deben comunicar el por qué y el para qué. De esta manera los trabajadores no solo cumplen, sino que entienden el impacto de lo que hacen. Las metas también permiten evaluar resultados sin un objetivo previo. Como sabemos si realmente avanzamos, tener metas es como tener un marcador en un partido. Te dice cómo vas y cuánto te falta por mejorar. Un ejemplo práctico lo vemos en Grupo Alfa, en Monterrey, que al definir metas trimestrales de reducción de costos, logró identificar áreas ineficientes y mejorar procesos internos, impactando directamente en sus utilidades. El proceso de definir metas no debe ser rígido, debe permitir ajustes. El mercado cambia, los clientes cambian y las metas también deben evolucionar para seguir siendo relevantes. Por último, entender la importancia de la meta es entender que sin ellas no hay estrategia real. Se puede tener muchas ideas, pero sin metas, esas ideas quedan en el aire y no se convierten en resultados tangibles. Así cerramos esta primera parte. La definición de metas es la base de toda organización que aspira a crecer y mantenerse competitiva en México y en el mundo.
Para que las metas funcionen, realmente deben cumplir con ciertas características. No cualquier fase inspiradora sirve una meta. Tiene que ser concreta, medible e inalcanzable. De lo contrario, solo genera confusión y desánimo en los equipos de trabajo. Una de las formas más usadas para definir metas es el modelo SMART, específicas, medibles, alcanzables y relevantes, con límite de tiempo. En México, muchas empresas han adoptado este modelo porque los permite ordenar de manera clara sus objetivos estratégicos. Por ejemplo, no basta con decir, queremos mejorar ventas. Una meta efectiva sería incrementar las ventas en un 15% en el primer semestre de 2025 en la zona metropolitana de Monterrey. Ahí se ve qué, cuándo, cuánto y dónde. La medibilidad es fundamental. Si no puedes medir una meta, no sabrás si se cumplió. Es como decir, quiero ser más saludable, sin especificar cómo bajar de peso, comer mejor o hacer ejercicio. En la empresa ocurre igual, hay que poner indicadores. La relevancia también importa, nos sirve establecer metas que no aportan al objetivo global. Si la meta de la empresa es expandirse intencionalmente, internacionalmente, no tendría sentido en enfocarse solo en tareas menores que nos suman a ese propósito. Otro punto clave es la viabilidad. Una meta demasiado ambiciosa puede desmotivar si parece imposible de alcanzar. En Nuevo León, algunos han fracasado porque intentaron duplicar ventas en un trimestre, algo fuera de su capacidad real. Las metas deben ser plazos definidos, sin una fecha límite. La meta se convierte en deseo, decir, algún día aumentaremos la calidad, no comprometerse a nadie. Poner plazos presiona positivamente a las personas y genera disciplina. Un ejemplo local es el de Cemex, que estableció metas trimestrales de reducción de costos en ciertas plantas. Al hacerlo con tiempos claros, pudieron medir avances puntuales y realizar correcciones inmediatas. Las metas efectivas también deben ser comprendidas por todos. No basta que la alta dirección los entienda. Cada empleado debe saber cómo contribuye con su labor. Si no hay claridad, la meta se queda en papel. La motivación es otro factor. Una meta bien planteada inspira de dirección y mueve a las personas a esforzarse. Una meta mal diseñada, en cambio, puede generar estrés y apatía. En resumen, las metas efectivas son claras, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Cumplir con estas características asegura que la organización se mueva en una sola dirección. Con esto cerramos este bloque. Las metas no son palabras bonitas, son compromisos claros que marcan el rumbo y definen la energía de toda la organización. Evaluación de desempeño, conceptos y su propósito. La evaluación de desempeño es un proceso clave en la gestión de talento. No se trata solo de llenar formatos, sino de medir de manera objetiva cómo se está trabajando y qué se puede mejorar. En México, muchas empresas aún ven la evaluación como un trámite burocrático, cuando en realidad es una herramienta poderosa para potenciar resultados. Sirve tanto para identificar fortalezas como para detectar áreas de oportunidad. El propósito central de la evaluación es alinear el rendimiento individual con los objetivos organizacionales. Si un empleado cumple sus metas, pero estas no aportan al objetivo general, entonces la empresa pierde mucho, pierde rumbo. La evaluación también busca reconocer y motivar. Cuando alguien recibe retroalimentación positiva, se siente valorado y aumenta su compromiso. En Monterrey, varias empresas usan evaluaciones semestrales con reconocimientos públicos para reforzar este aspecto. Otro objetivo es detectar necesidades de capacitación. Si un colaborador falla en un área específica, la evaluación permite ubicar la brecha y proponer entrenamiento adecuado. De esta manera se impulsa el desarrollo profesional. También tiene un impacto en la justicia laboral. Los ascensos, premios o aumentos deben basarse con resultados medibles, no en favoritismos.
Una buena evaluación garantiza transparencia, credibilidad dentro de la organización. El concepto de evaluación de desempeño se relaciona con medir no solo lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. No se trata solo de cuántas ventas lograste, sino de cómo trabajaste en equipo, qué tanto innovaste, cómo trataste a los clientes. En México, un reto frecuente es que muchas empresas se enfocan únicamente en resultados numéricos, dejando de lado las competencias blandas. Sin embargo, estas últimas son las que sostienen el crecimiento a largo plazo. El propósito de la evaluación es, en última instancia, mejorar. No es señalar culpables, sino que encontrar soluciones cuando los empleados entiendan esto. Participan con más apertura y disposición. La evaluación también ayuda a proyectar carrera, permite identificar a los futuros líderes, a quienes tienen potencial para asumir mayores responsabilidades en la organización. En resumen, el concepto y propósito de la evaluación es integral: medir, retroalimentar, desarrollar y reconocer. Su valor no está en el formato, sino en que la organización hace con esa información. Con esto cerramos la tercera diapositiva. Evaluar desempeño no es castigar, es acompañar y construir un futuro más sólido para la empresa y sus colaboradores. Métodos y herramientas de evaluación, clave de la evaluación de desempeño: mejora continua, identificación de potencial, decisiones estratégicas. Indicadores y aspectos medidos en el sector productivo: productividad, calidad, competencias, colaboración. Ejemplo local: industrias en Monterrey implementan un sistema integral que mide tanto la productividad como el clima laboral trimestralmente, permitiendo correlacionar ambos factores para identificar patrones y áreas de mejora. Métodos y herramientas de evaluación usadas en México: evaluaciones 360, feedback continuo, tecnología aplicada. Existen múltiples métodos para evaluar el desempeño, y elegir el adecuado depende de la cultura y los objetivos de la empresa. No todos los modelos sirven igual. Cada organización debe adaptar lo suyo. Uno de los más comunes es la evaluación tradicional del jefe al subordinado. Es sencilla pero limitada, porque depende de uno solo punto de vista. Aún así, sigue siendo usada en muchas empresas de México. Otro método más completo es la evaluación 360, donde participan jefes, compañeros, subordinados e incluso clientes. Esto ofrece una visión integral y más justa del desempeño. En Nuevo León, empresas grandes como Cemex han utilizado evaluaciones 360 para identificar líderes con alto potencial, combinando retroalimentación cuantitativa y cualitativa. También existen herramientas como los indicadores de productividad y calidad que permiten medir resultados de manera objetiva. Un ejemplo: cuántas piezas produjo un trabajador o cuántos errores se redujeron en un proceso. El feedback continuo es otro método importante. No se trata de esperar 6 meses
para hablar del desempeño, sino de dar retroalimentación constante para ajustar conductas de manera oportuna. El uso de software especializado también se ha vuelto común. Estas plataformas permiten registrar avances, generar reportes y comparar resultados con mayor precisión. Un ejemplo es Grupo Bafar, que implementó un sistema integral digital para hacer evaluaciones anuales. Con esto, aumentaron su productividad en un 15% y redujeron la rotación de personal en un 10%. Los métodos deben elegirse con cuidado para minimizar sesgos. Por eso se recomienda capacitar a los evaluadores de manera que sean justos y objetivos al aplicar los instrumentos. Otro punto es la importancia de la transparencia. Los evaluados deben ser como saber cómo serán medidos, qué criterios usarán y qué consecuencias tendrán los resultados. Eso genera confianza en el proceso. En conclusión, no hay un único método perfecto. Lo ideal es combinar herramientas cuantitativas con evaluaciones cualitativas para obtener una visión integral. Cerramos este bloque recordando que la evaluación no debe ser un arma de control, sino una herramienta de crecimiento compartido entre empresa y empleados. Beneficios de evaluación e impactos y ejemplos. Motivación y compromiso. Incremento en la satisfacción laboral y el sentido de pertenencia hacia la empresa. Productividad y calidad. Mejora tangible en la eficiencia de procesos y la calidad de productos y servicios. Cultura organizacional. Desarrollo de un ambiente laboral orientado a resultados y aprendizaje continuo. Los resultados de una evolución de desempeño no son solo un números, representan información valiosa para tomar decisiones estratégicas, bien interpretados, pueden transformar una empresa. Uno de los impactos más importantes es la mejora de productividad. Identificar áreas débiles permite enfocarse en capacitación o reorganización de procesos, logrando resultados visibles en corto plazo. En México, Grupo Alfa aplicó evaluaciones trimestrales que le permitieron detectar sobrecostos y mejorar procesos, generando un ahorro significativo en un año. Otro impacto es la reducción de la rotación de personal. Cuando la evaluación se percibe como justa y útil, los empleados sienten que la empresa se interesa en su desarrollo y deciden permanecer, más tiempo. En Monterrey, varias universidades privadas han aplicado evaluaciones a docentes y administrativos, lo que permitió diseñar programas de capacitación que elevaron la satisfacción estudiantil. Los resultados también influyen en la toma de decisiones de ascensos y promociones. Al basarse en datos objetivos, se evita el favoritismo y se premia el mérito real. Un beneficio adicional es el fortalecimiento del clima laboral. Cuando los empleados reciben retroalimentación positiva y constructiva, se sienten reconocidos y más comprometidos. Otro punto es que las evaluaciones ayudan a identificar talentos ocultos, personas que quizás no destacaban en números reales, pero sí en habilidades de liderazgo o innovación. Pueden ser detectadas y aprovechadas. También tienen impacto en los clientes. Un equipo evaluado y mejorado ofrece mejor servicio, lo que incrementa la fidelidad y la reputación de la empresa. Un aspecto importante es comunicar bien los resultados. No basta con tener datos, hay que presentarles de forma clara, comprensible y con propuestas de acción. En conclusión, los resultados de evaluación son herramientas de gestión que pueden impulsar el éxito de la empresa si se usan con visión estratégica. La enseñanza de esta diapositiva es que evaluar sin dar seguimiento es inútil. Lo importante no es el dato, sino lo que se hace con él para transformar la realidad. Retos y consideraciones en el contexto local. Resistencia cultural. Superar la percepción negativa y el miedo asociado con los procesos de evaluación mediante comunicación transparente y enfoque en el desarrollo.
transparencia y confianza, implementar sistemas claros y objetivos que generen la credibilidad en el proceso y eliminen percepciones de favoritismo o injusticia, adaptación al contexto, personalizar los sistemas a la realidad y cultura empresarial específica de Nuevo León, considerando factores regionales y sectoriales, y la capacitación de evaluadores, formar adecuadamente los responsables de realizar evaluaciones para minimizar sesgos y garantizar evaluaciones objetivas. La evaluación del desempeño en México enfrenta retos culturales importantes. Muchos trabajadores lo ven como un castigo o una crítica, en lugar de una oportunidad para mejorar. Esta resistencia genera tensión y dificultad la apertura. El reto es cambiar la percepción, mostrando que la evaluación busca crecimiento, no sanción. Otro desafío es la falta de capacitación de los evaluadores. Si no saben aplicar bien las herramientas, el proceso se vuelve injusto y pierde credibilidad. También hay retos tecnológicos. No toman, no todas las empresas cuentan con un software especializado, lo que limita la objetividad y la rapidez del proceso. Sin embargo, estos retos abren oportunidades. Capacitar evaluadores, usar herramientas digitales y comunicar mejor los objetivos pueden transformar la evaluación en un motor de desarrollo. En Nuevo León, algunas empresas han comenzado a usar plataformas simples de retroalimentación que han mejorado notablemente la transparencia del proceso. La oportunidad más grande es convertir la evaluación en un proceso de diálogo, no solo de medir, sino de conversar sobre metas, logros y áreas de mejora en un conjunto con los empleados. También se abre la posibilidad de integrar la evaluación con planos de carrera y desarrollo individual, lo que da sentido y dirección a los resultados. Otro reto es minimizar los sesgos. Muchas veces las evaluaciones dependen de simpatías personales. Capacitar en objetividad es clave para aprovechar los datos de manera justa. En México, avanzar en este tema significa cambiar la cultura organizacional. Hay que pasar del miedo a la evaluación a verla como herramienta de empoderamiento. En conclusión, los retos existen, pero las oportunidades son mayores. Si se enfrenta con seriedad, la evaluación puede ser la palanca que eleve la productividad y satisfacción y competitividad. La idea final es clara en México y especialmente en Nuevo León. La evolución bien hecha puede ser la diferencia entre estancamiento y crecimiento. Importancia de la retroalimentación en la evaluación de desempeño. La retroalimentación es el entre la evolución y la mejora real. Sin feedback, la evolución se queda en un número frío o en un informe olvidado. Lo que transforma es la conversación, el diálogo constructivo entre el evaluador y el evaluado. En México, muchos empleados sienten miedo de la retroalimentación porque la confunden con regaño. El reto es mostrar que la retroalimentación bien hecha busca crecimiento, no sanción. Aquí radica la diferencia entre un proceso útil y uno que genera rechazo. El feedback debe ser claro y específico. No basta decir lo hiciste bien o debes mejorar. Se requiere señalar qué acciones fueron correctas y cuáles deben de corregirse. Esto da al trabajador una guía concreta para avanzar. Un ejemplo en Nuevo León lo vemos en empresas de tecnología que realizan sesiones de retroalimentación mensual. Estas sesiones no solo son para evaluar, sino para ajustar metas en tiempo real y evitar que los problemas crezcan. La retroalimentación también debe ser oportuna. Si se espera demasiado, el trabajador ya no recuerda los detalles y la oportunidad de mejora se pierde. Lo ideal es dar feedback lo más cercano posible al hecho evaluado. Otro aspecto clave es la retroalimentación de ser bidireccional. No se trata de que el jefe hable y el empleado escuche con silencio, sino de abrir un espacio de diálogo en que ambas partes aporten ideas.
El tono de retroalimentación es fundamental si se hace en un ambiente de respeto y con actitud constructiva. Genera confianza. Si se da de manera agresiva, se bloquea la disposición a mejorar. Un beneficio directo de feedback es el ajuste de metas. Si una meta resulta poco realista, la retroalimentación es el momento para replantear y adaptarla sin perder el rumbo estratégico. También es útil para reconocer logros. Muchas veces se piensa que la retroalimentación es solo para señalar errores, pero también sirve para reforzar conductas positivas y motivar a seguir adelante. La retroalimentación continua es más efectiva que la anual en México. Varias empresas han comprobado que dar feedback frecuente reduce la rotación y mejora el clima laboral. En conclusión, la retroalimentación convierte la evaluación en aprendizaje. Sin ella, la evaluación se queda incompleta y no logra transformar conductas ni resultados. La enseñanza de esta diapositiva es clara. Evaluar es medir, para retroalimentar es guiar y sin guía los números no se convierten en mejoras reales. Reflexiones finales. La definición clara de metas y la evaluación de desempeño son pilares fundamentales para la competitividad empresarial en México. Integrar sistemas de evaluación justos y continuos fortalece el talento humano y mejora los resultados operativos. El sector productivo de Nuevo León puede aprovechar estas herramientas para consolidar su liderazgo industrial. Es crucial adoptar prácticas de evaluación modernas y adaptadas al contexto socioeconómico local. Llegamos a la parte final de este tema, donde es importante integrar todo lo revisado. En conclusiones claras y prácticas, la evaluación de desempeño no es un fin en sí mismo, es un medio para alinear, desarrollar y fortalecer a las personas y a las empresas. En primer lugar, vimos que la definición de metas es la base de todo el proceso. Sin metas claras no hay rumbo y sin rumbo la evaluación no tiene sentido. Las metas son el punto de partida y la vara de medición. En segundo lugar, entendimos que la evaluación mide más que números, evalúa competencias, actitudes, calidad del trabajo y colaboración. Es un proceso integral que refleja tanto el qué como el cómo del desempeño. En tercer lugar, observamos que los métodos de evaluación son diversos, desde los tradicionales hasta los de 360. Lo importante no es el formato, sino la transparencia, la objetividad y la utilidad práctica de los resultados. También quedó claro que los resultados de una evaluación deben generar acciones, identificar áreas de oportunidad, diseñar capacitaciones y reconocer logros. Son pasos indispensables después de la medición. En el caso de México, los retos culturales como la resistencia y la percepción negativa son reales, pero también son oportunidades para transformar la evaluación en un proceso de diálogo, confianza y crecimiento compartido. Nuevo León nos ofrece ejemplos claros de cómo la evaluación bien aplicada mejora la productividad, reduce rotación y fortalece la competitividad empresarial. En sectores clave como la manufactura y los servicios, la retroalimentación, como vimos, es la clave que convierte los datos de aprendizaje. Sin feedback, la evaluación se queda incompleta. Con feedback se convierte en motor de cambio positivo. En conclusión, la evaluación de desempeño en México no es un trámite ni una moda. Es un proceso estratégico que bien diseñado y aplicado asegura el crecimiento de la empresa y de sus colaboradores. El mensaje central es que la ética, la transparencia y la comunicación son indispensables en este proceso. Sin ellos, la evaluación pierde credibilidad y no genera impacto real. Finalmente, la enseñanza para todos los futuros profesionales es clara. Aprender a evaluar y ser evaluado con apertura es una competencia esencial en el mundo laboral actual. Con esto cerramos el tema, la definición de metas y la evaluación de desempeño. Son las herramientas que permiten a las organizaciones crecer de forma ordenada, justa y sostenible en México y en Nuevo León.
Bueno, este sería el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta, duda, estoy por medio del chat de la plataforma y sin más, muchas gracias. Nos vemos.